Hola, ¿cómo están? Hoy voy a dar inicio a una serie de videos sobre trigonometría. La trigonometría es una parte fundamental para aprender física. Bueno, ¿qué es lo que es la trigonometría? Es el estudio de los triángulos. En particular, nosotros vamos a analizar el triángulo rectángulo, ¿ya? Bueno, no solamente en física es importante la trigonometría, en ingeniería, en matemática, es muy importante esta parte de las matemáticas. Por eso eh, vamos a hacer esta trigonometría aplicada a problemas concretos de física. Entonces, bueno, comenzaremos dibujando un triángulo rectángulo. Ya, aquí voy a sufrir bastante porque generalmente se hace en líneas rectas, ¿ya? Pero bueno, ustedes tienen que tener paciencia y comprender. Bueno, entonces, triángulo, vamos a poner triángulo rectángulo, es aquel que tiene un ángulo recto. Y los otros dos, vamos a poner a este alfa y a este beta. ¿Ya? Entonces, se cumple siempre que la suma interior de los triángulos, de los ángulos de un triángulo vale 180. O sea, alfa más beta más 90 es igual a 180 grados. Por lo tanto, alfa más beta es igual a 90 grados. ¿Ya? Es decir, si sabemos alfa, sabemos beta y viceversa. Ahora bien, ustedes saben que los triángulos están caracterizados por ángulos, pero no solamente por ángulos, sino que por lados. En este caso, le vamos a poner este lado B, este lado C, el opuesto, el lado que está frente al ángulo de 90 grados, y este A, lado A. Bueno, no, disculpe, no habían dicho que, no han dicho en nuestras clases que A y B reciben el nombre de catetos. Y, ¿no es cierto?, que C recibe el nombre de hipotenusa. Hipotenusa. ¿Ya? Bueno, entonces la trigonometría relaciona los lados con los ángulos de una forma espectacular, como van a ver jóvenes. Pero lo primero que sabemos de nuestras clases de matemática es que hay una relación muy, pero muy trascendental en matemáticas de estos triángulos rectángulos. Y ustedes ya están advirtiendo que es el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. ¿Ya? Este se llama teorema de Pitágoras. ¿Ah? Teorema de el señor Pitágoras. Pitágoras. ¿Ya? Entonces me relaciona la hipotenusa, que siempre se ubica frente al ángulo recto, ¿no es cierto?, con los catetos. Excelente. Entonces ahora lo que vamos a hacer es escoger otro triángulo, ¿ya? Y vamos a definir eh, lo que se denomina funciones trigonométricas, ¿ya? Entonces vamos a borrar acá y vamos a hacer un nuevo triángulo. Bien, aquí tenemos el triángulo,
Entonces, ahora, bueno, sabemos que C siempre se ubica aquí, ¿ya? Entonces a este le vamos a poner B, a este le voy a poner A, ¿ya? Ahora, voy a escoger uno solo de estos ángulos que están aquí. Voy a escoger este ángulo, ¿ya? Le voy a poner una letra griega, teta, ¿ya? Esta es una letra del alfabeto griego, ¿ya? Representa ángulo, ¿ya? Representa ángulo. Ustedes saben que si yo sé teta, sé el otro ángulo que tiene ahí, ¿no es cierto? Por ejemplo, si este vale 30, este vale 60, por las relaciones anteriores. Ahora bien, ahora vamos a definir algunas cosas. Entonces, definición. En matemática, definir algo es simplemente proponer algo sin demostración. En cambio, el teorema de Pitágoras, la palabra teorema, uno lo tiene que demostrar. Teoremas se pueden demostrar, de hecho se puede demostrar el teorema de Pitágoras. Pero las definiciones no, uno lo plantea así, es una proposición que uno plantea simplemente. Entonces la primera definición es la función, disculpen, función seno. Seno, perdón, seno de un ángulo. Ángulo. Bueno, la función seno se abrevia así. Sen, en las calculadoras aparece como sin. Siempre hay que incorporarle un ángulo, no tiene sentido. Sin de teta en este caso va a ser igual a cateto opuesto partido por la hipotenusa. ¿Ya? Esa es la primera definición. Seno, cateto opuesto. Ahora, ¿qué es lo que es el cateto opuesto? Ya que habíamos hablado solamente de indistintamente de cateto. Cateto opuesto significa el cateto que está opuesto, ¿no es cierto?, el lado opuesto al ángulo en cuestión, que yo estoy considerando, que en este caso es teta. La otra función trigonométrica es coseno. Función coseno. Ya, F. Coseno. Entonces, coseno de un ángulo. Así lo voy a poner mejor, ¿no? La función coseno la vamos a abreviar como cos. Repito, siempre funciona, o sea, sobre un ángulo. La definición es cateto adyacente partido por la hipotenusa. ¿Ya? Cateto adyacente partido por la hipotenusa. Continuemos. La tercera función importante, la función tangente. Tangente de un ángulo. De un ángulo. Entonces, ¿cómo la damos? Tan, así se abrevia. Algunos le ponen TG, ¿ah? La TG. Pero yo prefiero tan porque en la calculadora las funciones aparecen sin, cos y tan. ¿Cierto? Voy a ponerla a la cámara, la calculadora. ¿Ya? Entonces, la tangente, disculpen, teta, la tangente teta va a ser igual cateto opuesto
partido por cateto adyacente. Excelente. Bueno, jóvenes, algunas cosas se me van en mi entusiasmo por enseñar y lo que se me fue es explicar qué es lo que es el cateto adyacente. La palabra adyacente significa junto, ¿ya? Y el cateto que está junto al ángulo considerado. Junto al ángulo considerado. Bueno, existen otras tres funciones trigonométricas que la voy a nombrar, que son las siguientes. Son las siguientes, jóvenes. Bien, las otras funciones son la cotangente. La cotangente. ¿Ya? Función cotangente del ángulo. ¿Ya? Para no... ya la van. Entonces la cotangente es cotan, se abrió así, y es la inversa de la tangente. Es decir, ¿se acuerdan que la tangente era el cateto opuesto partido por el cateto adyacente? Esta es cateto adyacente partido por el cateto opuesto. También está la función secante. Secante. ¿Ya? De un ángulo. Entonces, la secante, sec, del ángulo teta. La secante es la inversa, ¿no es cierto?, al coseno. Por lo tanto, es hipotenusa dividido por cateto adyacente. ¿Ya? Esa es la secante, jóvenes. ¿Ya? Y la otra función, bueno, ahí no la subrayé como es debido eso. ¿Eh? La otra función es la cosecante. La cosecante, que esta se pone así, así, cosecante de teta es igual, ¿no es cierto? Voy a abreviar acá, jóvenes, que va a ser la inversa al seno. O sea, esto va a ser hipotenusa. Voy a abreviar, jóvenes, aquí para no me alcanza. Partido por cateto opuesto. Entonces aquí tenemos las 6 funciones. Sin embargo, jóvenes, y esto quiero que tomen mucha atención, nosotros solo vamos a hacer énfasis en las 3 primeras, es decir, seno, coseno y tangente, porque esas son las que tienen muchas más aplicaciones a problemas concretos de física. Entonces, vamos a continuar. Entonces, veamos un ejemplo. Aquí, ya lo escribí. Tenemos este triángulo, rectángulo, hipotenusa 5. ¿Ustedes me podrían decir? Claro, inmediatamente tengo que identificar la hipotenusa. Primero porque está frente al ángulo recto. Esa es la hipotenusa.
Es la más grande de los tres, pero siempre es más chica que la suma de ambos catetos. Pero ahora, como tengo este ángulo importante, eh, yo debo determinar qué es lo que sería 4, qué cateto es. ¿No es cierto? Como está frente, se opone, esto es cateto opuesto. El 4 es el cateto opuesto. En cambio, el 3 sería inmediatamente cateto adyacente. Entonces calculemos. Por ejemplo, seno de teta. Por definición, que lo que era el seno de teta, hay que saberse si estas cosas, jóvenes. Lamentablemente hay que aprender siempre algunas cosas de memoria. Bueno, en este caso es cateto opuesto 4 partido por 5. Listo, se acabó. 4 partido por 5. Bueno, si usted quiere ponerlo como decimal, ¿cuánto es 4 partido por 5? Es 0,8.